Juan José Martínez. He is the director of the Integrated Lab for Traffic Information Technologies at the University of Valencia. Welcome. Buenos días. Pues bueno, yo les voy a contar un poco cómo puede ser el impacto de las tecnologías dentro del concepto de la movilidad dentro de las ciudades, cómo nos va a afectar. Veamos primero cuál es el objetivo del Libro Blanco de Transporte de la Unión Europea para el 2050 con respecto a la movilidad en el ámbito de las ciudades. Destacar 5 aspectos. Primero, que tratan de eliminar los automóviles de combustible convencional en las ciudades. El segundo, se va a buscar lograr una logística urbana casi libre de emisiones de CO2. El tercero, reducir al cero las muertes por accidente en carretera. El cuarto, crear un marco para un sistema de transportes, un sistema que integre toda la información, el pago y la gestión de transportes, tanto de personas como de mercancías. Y el quinto, un concepto nuevo de que tenemos que asumir de el que utiliza paga y el que contamina paga. Dicho esto, veremos que la tecnología va a ser una herramienta muy útil para lograr estos objetivos, pero no es solo la única. Necesitamos también que exista un marco legislativo adecuado para poder aplicarla y unas políticas de formación que conciencien a los ciudadanos de la necesidad de tener unas conductas mucho más solidarias y ecológicas. Pero centrémonos en la tecnología. Imaginemos que estemos en una ciudad inteligente dentro de 40 años, tal y como han presentado Ken y Carlos. ¿Qué nos podemos encontrar a nivel de movilidad? Bueno, lo primero que veremos cuando nos levantamos por la mañana y vamos a nuestro garaje es que nos encontramos con un coche eléctrico, un coche diseñado para circular por la ciudad. Muy funcional, muy compacto, modular y barato y fácil de mantener. Al subirnos al coche, este nos identificará, ¿vale? Nuestro ordenador comprobará cuáles son nuestras preferencias, ajustará nuestro asiento, pondrá nuestra música favorita en la radio, además comprobará que físicamente estamos en condiciones de conducir y además también chequeará nuestro patrón de movilidad para ver cuál es nuestro destino más habitual en esos días a esas horas. Y nos preguntará pues, si queremos ir al trabajo. Por supuesto, diremos que sí. En ese momento, el ordenador del vehículo conectará con un sistema centralizado de gestión de movilidad, le indicará dónde estamos, dónde queremos ir, cuáles son las características de nuestro vehículo y probablemente también la tasa de movilidad a la que estamos abonados. Con esta información, este sistema va a determinar aquellas rutas por las que no podemos o no debemos circular y enviará esta información de vuelta a nuestro vehículo, que calculará en ese caso cuál es la ruta óptima por las que sí que puede circular. Este concepto es lo que hemos denominado una navegación cooperativa, ¿vale? Porque lo que trata de optimizar las rutas entre los diferentes usuarios de los vehículos. Una vez tenemos esta información, el vehículo ya nos preguntará si queremos conducir nosotros solos o preferimos que sea el vehículo el que nos lleve. En cualquier caso, siempre tendremos que circular utilizando la ruta prefijada de antemano. Si subimos al vehículo, descubriremos que en nuestro panel, el parabrisas, tenemos toda la información superpuesta de la ruta que tenemos que seguir, los sistemas del vehículo, incluso la señalización. El vehículo estará equipado con todo tipo de sistemas de seguridad, tanto activa como pasiva. Pero además, la característica de estos sistemas es que serán capaces de tomar el control del vehículo en caso que detecten algún problema. Bueno, mientras circulamos, podremos descubrir también que prácticamente ya no quedan señalizaciones estáticas en la ciudad. No quedan ni paneles ni señales. Toda la información la recibiremos directamente sobre el vehículo, sobre nuestro navegador. Hace tiempo, además, que la señalización estática de las ciudades desapareció, sustituyéndose por un modelo más dinámico que permitirá a los centros de gestión, en función de toda la información recopilada de la ciudad, pues decidir si abren zonas o cierran zonas al tráfico,
decidir cuál es la velocidad más adecuada en ese momento sobre la ciudad o incluso cambiar el sentido de algunas calles para adecuarse a la demanda. Bueno, de igual modo, los peatones, los ciclistas, llevarán incorporados dispositivos individuales que indicarán al resto de vehículos por dónde se mueven, cuáles son sus intenciones. De esta manera, todos ellos podrán saber en un momento dado por dónde nos vamos a encontrar y qué problemas podemos tener. Igualmente, como bien ha dicho Carlos, todos los vehículos estarán interconectados. Recibiremos información de problemas que pueden existir en la vía, de las intenciones del vehículo que nos precede. Si seguimos circulando, también descubriremos que todo lo que es la infraestructura de monitorización de la ciudad ha desaparecido. A partir de ahora, nuestro vehículo se va a convertir en un sensor móvil, como ya hemos visto, que es el que recopila toda la información del estado de la ciudad. No tendremos ni cámaras, ni radares, ni sistema de toma de datos, estaciones meteorológicas. Esa información la recopilaremos del propio vehículo. Este es un sistema que es mucho más económico, mucho más fiable, nos permite cubrir toda la ciudad sin necesidad de establecer sistemas de monitorización, sistemas de toma de datos en todas las calles, que es algo económicamente inviable. Bueno, seguimos circulando y de repente parpadea una luz en nuestro parabrisas, indicándonos que el vehículo que nos precede está solicitando engancharse con nosotros. Damos la vuelta y descubrimos que es nuestro compañero de trabajo, con lo cual aceptamos esa solicitud. En ese momento nuestro coche tomará el control del vehículo que nos precede, reduciendo las distancias de seguridad entre ellos y enviándole todas las órdenes para poder seguir la ruta prefijada. Poco a poco, otros vehículos también se irán incorporando a nosotros, se irán enganchando, creando lo que se denomina un tren o un pelotón de vehículos. De esta manera se reducirá también parte del volumen, la densidad de vehículos sobre la ciudad y podremos además tener preferencias en ciertos cruces. Seguimos circulando, llegamos a un cruce y nos encontramos con un accidente. Tampoco tenemos que preocuparnos. Tenemos claro, ¿vale?, que el sistema de gestión de emergencias, que se conoce ahora como el ECOL, habrá comunicado automáticamente a los servicios de emergencia la posición del vehículo, el tipo de accidente, habrá identificado a los pasajeros, habrá obtenido cuál es el historial médico de los pasajeros, incluso los planos del vehículo, para pasarlos a los servicios de emergencia. Igualmente, este sistema conectará con el sistema de gestión de movilidad de la ciudad, que en ese momento creará un pasillo, ¿vale?, para que accedan los servicios de emergencia de forma rápida a atender al accidentado. Lamentablemente, este accidente nos afecta en nuestra ruta. Por lo tanto, vamos a tener que volver a recalcular la ruta por la que tenemos que circular. El proceso va a ser el mismo. Conectamos con nuestro sistema de gestión de movilidad que nos indica aquellas rutas por las que podemos pasar. Podemos darnos cuenta en ese momento que otros compañeros de trabajo van a seguir rutas diferentes a la nuestra. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, en este caso, el sistema de navegación cooperativa decide repartir la demanda por las diferentes rutas por las que podemos llegar a nuestra oficina. De esta manera, se evita que por causa de decisiones individuales, todos los vehículos vayan al final a escoger la ruta más corta. Con lo tanto, al final llegamos más o menos a la oficina todos a tiempo. Bien, una vez llegada a la oficina, dejamos nuestro vehículo, que aparcará solo en su plaza de garaje, se conectará al sistema de recarga eléctrica, que será un sistema también inteligente. Este sistema, en función de la carga de cada vehículo, de la velocidad de recarga, del tiempo previsto de estancia en el aparcamiento, incluso de la necesidad de carga mínima necesaria para regresar a su punto de partida, distribuirá los tiempos de recarga sobre la red en los diferentes vehículos, evitando de esta manera que en los picos de acceso se produzca una sobrecarga eléctrica de la red. Además, mientras el vehículo está parado,
nuestro ordenador de a bordo va a ir repasando cuál es la trayectoria que hemos seguido durante nuestro viaje y va a ir comprobando cuál ha sido la conducta del conductor. De esta manera va a evaluar si hemos cometido alguna infracción, con lo cual también podrá poner la sanción correspondiente. Va a evaluar si hemos realizado una conducción eficiente, permitiéndonos en ocasiones pues incluso reducir la tasa que pagamos por circular. Puede evaluar si hemos pasado o circulado por rutas que no correspondían a las que teníamos asignadas, con lo cual también tendremos que pagar una sobretasa, etcétera. Toda esta información se mantendrá almacenada de manera que en los centros administrativos, pues a la hora de tener que renovar nuestro carné, simplemente accederán a esos datos y verán cuál ha sido nuestro comportamiento, decidiendo, pues bueno, si tenemos podemos seguir conduciendo, manteniendo nuestra licencia de conducir, o si, en caso contrario, se nos cancela el carné o tenemos que realizar algún tipo de formación. Bueno, todo esto con lo que puede referirse a lo que es el vehículo privado. Pero ¿qué pasa con la parte de los transportes públicos? De forma similar, lo primero que podemos decir es que todos los avances tecnológicos de eficiencia, de sostenibilidad de los vehículos privados se van a aplicar también a los vehículos de los transportes públicos. Además, el transporte público va a ser un transporte orientado a la demanda. De esta manera, para movernos por la ciudad en transporte público, pues tendremos que indicar, mediante nuestros dispositivos portátiles, que llevaremos encima, prácticamente seguro, por dónde estamos, dónde queremos ir, cuándo queremos ir y cuáles son nuestras preferencias para el viaje. El sistema de gestión de movilidad pues, nos propondrá la mejor combinación de transporte público para acceder a nuestro destino. Además, nos indicará pues, dónde tenemos que ir a coger los servicios, cuándo van a pasar, qué tipo de vehículos van a ir y podremos seguir en todo momento cuál es el estado de nuestro viaje. Vamos a tener, por tanto, un transporte que estará orientado, un transporte que se orientará de forma dinámica en función de las necesidades del usuario. Se modificarán las rutas para optimizar los tiempos de viaje, se podrán hasta modificar las paradas para reducir las distancias donde el usuario tiene que ir a tomar los vehículos privados, etcétera. Además, existirá una interoperabilidad total, ¿vale?, de los servicios de transporte público. Entonces, ya no solo a nivel dentro de la ciudad, sino también entre las diferentes ciudades. El sistema de información integrará todos los datos de todos los tipos de servicios, tanto los gestionados a nivel público como los gestionados de forma privada, y siempre orientados a dar la mejor solución a los usuarios. Tendremos un modo único de pago. Pagaremos el trayecto una única vez, independientemente de quién gestione ese tipo de servicio público. Y además, también se producirá un incremento de los puntos de intercambio modal, de manera que sea mucho más fácil realizar combinaciones entre los diferentes medios de transporte. Normalmente, en las periferias también de las ciudades se va a ver un incremento de lo que serían parkings para vehículos privados que estarán cercanos a estos puntos o pegados a estos puntos de intercambio modal para facilitar el acceso del vehículo privado a los centros de las ciudades utilizando transporte público. Otra novedad dentro de lo que sería la gestión del transporte público es lo que podemos llamar lo que sería una gestión cooperativa del transporte. Es decir, gracias a todos los sistemas que permiten la interconectividad entre los diferentes servicios, gracias también a la posibilidad de procesamiento de grandes cantidades de datos y sistemas de ayuda a la toma de decisiones, los transportes, el sistema de transporte público estará todo conectado. En el momento que se produzca algún tipo de incidencia, ¿vale?, el propio sistema tratará de resolverla
de la forma más rápida posible y transparente al usuario, minimizando las consecuencias. Esto puede suponer, en algunos casos, incluso pues, modificar ligeramente los horarios de otros medios de transporte o incluso ofrecer al usuario medios de transporte alternativos en los cuales se le reservará una plaza. De esta manera, se incrementará la confianza del propio usuario sobre el tema de transporte. La tecnología, como también hemos visto, va a fomentar la utilización del vehículo compartido dentro de las ciudades. Así, pues bueno, se van a favorecer servicios como el carpooling o el car sharing, que ya son servicios que se están poniendo en práctica en bastantes ciudades europeas, incluso aquí en la misma Valencia, ¿vale? A nivel de lo que sería el car sharing, incluso también el alquiler de bicicletas, estos servicios van a estar completamente integrados dentro de lo que es la gestión del transporte público. Los sistemas van a permitir que conozcamos en todo momento la disponibilidad de los vehículos en los puntos de recogida, nos van a permitir reservar vehículos con anticipación, va a haber una monitorización del estado de los vehículos para evitar temas de vandalismo, incluso se va a poder penalizar a los usuarios que no cumplan con las normas del servicio, porque en todo momento van a estar monitorizados. De igual manera, en el tema del carpooling, la tecnología va a favorecer todo el tema de la identificación de los usuarios, incrementando la seguridad de los participantes, va a favorecer la asignación de pasajeros y rutas, va a permitir hacer un seguimiento de todo el trayecto, comprobando que el conductor realiza una conducción adecuada, etc. Bueno, para concluir esta exposición, quiero recordar un poco entonces aquellos aspectos en los que vemos que la tecnología nos va a poder cambiar o afectar a nuestra forma de movernos por las ciudades. En el primer caso, sí, las ciudades del futuro pues serán más limpias, estarán menos contaminantes, habrá un uso más racional del transporte privado y los vehículos serán sobre todo vehículos eléctricos. También veremos que las ciudades dispondrán de sistemas de gestión urbana de la movilidad dinámicos que les permitirán, como ya he dicho, modificar cuáles son las velocidades de las calles, los puntos o zonas de acceso, incluso sentidos de las calles y sistemas que además estarán enfocados a priorizar el transporte público y los servicios de emergencia. Tercero, vamos a tener que acostumbrarnos, si queremos utilizar el vehículo privado, a pagar por el uso, ¿no? Pagaremos en función de cuándo lo utilicemos, por dónde circulemos y el tipo de vehículo también con el que estemos circulando. Debemos de acostumbrarnos que vehículos y conductores estarán localizados y conectados durante todo el trayecto, que además seremos supervisados y evaluados en nuestra conducción y que deberemos seguir las rutas que se nos hayan prefijados para ir a nuestro destino. Bueno, tendremos una información de transporte mucho más personalizada, que recibiremos de forma individualizada en dispositivos individuales. Los vehículos actuarán como elementos de sensorización dentro de la ciudad, desapareciendo lo que es todas las infraestructuras estáticas tales como ahora las conocemos. El transporte público será personalizado, estará orientado a la demanda de los usuarios y de esa manera podrá incluso modificar sus rutas, desaparecerán el concepto que tenemos actualmente de horarios, rutas prefijadas, de paradas, incluso paneles generales de información. Se fomentará el uso del vehículo compartido como una alternativa al vehículo privado. Existirá una integración total, ¿vale?, de todos los medios de transporte público, en su gestión, en la información que vamos a recibir de ellos y en el pago. Y por último, se implantará un concepto de gestión cooperativa
como una forma de optimizar los recursos de la ciudad. Es decir, este concepto se centrará en beneficiar aquellos aspectos de forma genérica, de forma colectiva, en vez de tratar de obtener beneficios individuales como podemos ocurrir muchas veces con el vehículo privado. Bueno, muchas gracias por su atención y solo espero podernos encontrar dentro de algunos años y comprobar que los resultados serán los esperados. Gracias. Okay, well, I'd like to ask a question of both Carlo and Juan Jose. When it comes to thinking about future cities, there seems to be two camps. There's the so-called smart cities camp, which is focused on sensing and optimization of cities. You have companies like IBM and Siemens and Cisco thinking about these issues, control rooms to monitor all these systems. Then you have the design camp that's thinking about urban planning issues and reducing traffic through design, energy consumption through better buildings, etc. Carlo, which do you think is more important? Which can make the difference? It's a very good point, and it's a very good point. And I would say there's almost like three camps. You know, there's if you want, there's a computer science view, there's a design view, and there's also more the human view of how you can actually it's not about technology, it's about people. How we can actually share more, connect more, and so on. These are almost like three different views. And I think it also comes from three different disciplines. Because if you look at this space of smart cities, it's about technology that went out of the box, that entered space environment in a distributed, ubiquitous way. It's about that intersecting with space and with people. And if you look at that, so the three axes is about technology, is about design, planning, and so on, and it's about people. Those are the three axes. So you can look at this space from these different directions. And I think what is happening today is that, we are still seeing like companies like IBM just going, IBM or many others, thinking pretty much along just one line, and then you miss a lot of other things. I remember the first time that the vice president of IBM in charge of this and other people came to our lab at MIT. We were talking about how to do this, and one of our students asked how many architects, we're talking about smart cities, how many architects do you have? And they say, oh, that's an interesting point. I mean, we don't have architects and planners, so we should get architects and planners. So I mean, that's coming from the computer science view. Then other people are coming from the design view. Other people are coming more from the human interaction view. And I think really the challenge we will have in the next few years is how can we combine all of this? How can we do it both in academia? How can we do it in our cities? Even in our cities, normally, then Barcelona is starting to experiment by putting together people dealing with architecture and people dealing with technology, but normally these are different departments. And so how can we really break the boundaries and together try to solve some of the big challenges that we have? I heard a rumor that IBM hired their first planner this year. Do you have a thought? No, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Carlos. Realmente va a ser necesario que exista una integración de los diferentes aspectos, no solo los aspectos tecnológicos, sino hay que verlo hay que ver diferentes visiones y ser capaces de integrar todas las visiones para llegar a un desarrollo que se pueda aplicar adecuadamente en lo que es el concepto social. Es decir, es un poco esa línea de trabajo. Realmente ahora estamos en la parte tecnológica, pero faltará bastante tiempo hasta que esta tecnología vaya extendiéndose, incorporando además expertos de otras áreas, de otras líneas de investigación, de otras líneas de actuación, arquitectos, urbanistas, para que esta tecnología realmente sea útil en el entorno de la ciudad. I've been spending a lot of time in Asia and Europe, as well as at MIT. I have this sense that maybe the technologies that will become particularly important will be largely developed in the US. They will be tested and refined in Europe. They'll be deployed at scale and commercialized in China. And then they'll sell them back to us in the U.S. and Europe. Do you
Well, it is difficult to say, but if you look at some of this, I mean, there's some truth in what you say. If you look at some of the previous examples, you think about road pricing, and some of the first development, the first tests ever were done in the United States, but basically very few cities developing in the United States, and then in Europe, people started being more serious about it, and then you got Singapore already a few decades ago, actually jumping on it and making road pricing as the basic of all the transportation infrastructure in the city. So I mean, this has certainly been the case in the past. I think, however, that maybe we are seeing something different today. In the past, people thought it was very difficult to repeat innovation. Innovation as you see it in the Boston region with MIT, as you see it in the Silicon Valley and so on. It was very difficult to take that and clone that environment elsewhere. Some people tried. You might know that the French tried with an experiment called, with a city, small city called next to Cannes, called Sophia Antipolis. And it's a very interesting place with many beautiful things, but actually didn't manage to clone that ecosystem that you have in Silicon Valley. However, I think over the past few years, we've seen something quite interesting. We've seen things like, the Silicon Roundabout in London. We've seen some things like Startup Nation or, the Tel Aviv case study and, what is happening there. We've seen what is happening in many other cities and countries around the world. So what seems to happen is that actually, as the world is getting flatter in a certain extent, it's much easier to get access to information. It's much easier to do a startup. If you think about something like Instagram that was sold to Facebook for $1 billion, that company had, a dozen employees, very few employees. Now, 10 years ago, to get to that level, you would need much more effort and energy. So all of these different elements, including actually the global accessibility of capital, I think are changing the landscape of innovation. And I think that's a great opportunity for places, especially for places like Southern Europe. Think about Italy or Spain and so on, where youth unemployment is so high. But actually, a good engineer who's here can be actually today very competitive with somebody who's working in San Francisco, in Boston, or in Singapore. So I think, what you're saying, Kent, I think was certainly the case in several domains was probably the case till now. I wonder if actually how dynamics of innovation worldwide are changing, then this transformation, this can change as well. Yeah, we'll see. So Juan Jose, question that I am always asked for you. With all of these new systems that you described, the huge amounts of data will be collected. Yes. Very personal data is required for these systems to operate, location, predicting behaviors, et cetera. Europe is much more sensitive to privacy issues, I think, than in Asia and in the US. How can we develop public policy so that all of these new systems are enabled without compromising the privacy concerns of individuals? Bueno, realmente los sistemas que hemos planteado, queda claro que parece que hay un control mucho mayor de lo que es el movimiento, el control de las personas, pero si nos damos cuenta, en estos momentos estamos todos controlados por nuestro teléfono móvil. En cualquier momento, si la compañía telefónica puede saber por dónde te has desplazado en los últimos 6 meses y nadie por eso está tirando su teléfono móvil. Es un tema de asegurar en estos sistemas que la información se va a utilizar solo para lo que se necesita. Obviamente hay que dotarle de aspectos de protección, de privacidad, de seguridad en el acceso a dicha información. Todos esos aspectos están ahí detrás y no se pueden obviar para que esta tecnología exista. Pero yo digo que estamos mucho más controlados de lo que nos parece en estos momentos. Entonces, tampoco es un cambio tan radical con lo que está sucediéndonos ahora. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta de que estamos controlando. De hecho, cuando utilicemos nuestro vehículo, en las suposiciones que he estado presentando, es decir, yo puedo decidir de dónde a dónde quiero ir y me van a decir la ruta que tengo que seguir, pero probablemente es la mejor ruta que puedo seguir, es decir, porque harán ese reparto de la ruta. Entonces, tienen una información mucho mejor de la que yo dispongo individualmente para tomar mis decisiones. O sea, simplemente estoy dejándome aconsejar por un sistema, una inteligencia que conoce cuáles son las intenciones del resto de vehículos, cosa que yo no conozco cuando voy a plantearme. Entonces, sí, de acuerdo que hay un problema de privacidad que tiene que ser resuelto, pero tampoco es tan grave ni tan imposible como
cómo nos planteamos, cómo podemos plantearlos. Maybe if I can add something, you know, I think this is really a huge change. It's a huge change because of the huge amount of information we have today. And you know, what is happening is we're building almost like a copy one-to-one of our physical world. And you know, this copy is actually the digital copy of the physical space. That radically changes many human dynamics. It changes the way we forget things. We are building a world of total recall. It changes many other things. Now, the conversation could be very elaborated. You know, I just wanted to say one thing, that I think this is something we should all be concerned about. This is not about smart cities. It's something much more profound. It's about what we do in our everyday life, all the traces we leave. And you know, there's many possible options on how to deal with this. So this is happening. We need to confront it. How to do it, you know, I think nobody has a solution. I know, however, that this is something we should all discuss together, because the society we will build tomorrow will be based on the decisions we make today here. This is a very important topic. In order to contribute to this discussion that I think we should all be engaged, I just want to mention next week at MIT on the 15th, exactly next Friday at MIT on the campus, we'll have a panel discussion with Noam Chomsky, professor at MIT and activist, with Barton Gellman, who's the person who leaked Ed Snowden's in the Washington Post and in the United States, and probably even with a surprise guest connecting from Russia. So really, in order to have this discussion and see, you know, how we can cope with all this data that today is being generated, who has access to it, you know, what is the control you can have on it, you know, how we should deal with it, because it's a really new condition for humanity. So, Carla, you mentioned behavior change, and that's a very fascinating topic. And I think that the application of technology is probably most interesting when it comes to behavior change. Encouraging people to change their mobility mode to a more sustainable mode, or encouraging healthy behaviors related to diet and exercise and medication compliance, or to change their energy-consuming behavior. And it seems to me we need to have some combination of really excellent public policy that actually defines how data is used and is not used. We need to have technology safeguards, you know, encryption and the like, something approaching the way we wire money with the whole SWIFT network. And with those, I think that people probably would confidently share their data if they felt that it was used for their benefit and not some anonymous corporation. Yeah, and you know, if you think about behavioral change, maybe we can cope with that just with data kept with the individual. You know, when you think about behavioral change, we made the example before about people, the way people consume and the waste we produce. Now, that information you could give just to an individual, and that can promote behavioral change. You know, there's a big field today that's about the quantified self, how you can collect a lot of information about yourself, your body, and so on. You can monitor it, and that can actually tell you how you can go jogging more, how you can walk more. You know what you've done during the whole course of your day, and that's some of the things that Super Pedestrian, this new startup, is also doing. How, you know, all this information can help you have a healthy lifestyle. So in a certain sense, some behavioral change we can actually implement without being too concerned about data, because it can be just data that I collect on myself and that I keep with myself. I think, however, as you say, Kent, the important thing is, you know, what happens then when you share this data? And what happens today is actually a very opaque transaction. So, you know, if you use Gmail, as many of us do in this room, then, you give Google the right to do a lot of things with, to read and do a lot of things with the emails you send. But, you know, that transaction is not so transparent. You don't know who then has access to that information. You know, you just get your free email, but you don't know what happens on the other side, and that contract can be changed all the time. So it seems to me that almost what we need to do is think about, you know, almost a new type of social contract about data, a data social contract that can actually mediate between some of these issues. I think we have time for one more question. I was in Beijing 2 days ago, and the air would burn your eyes, and you could taste the filth. A lot of it was from automobile combustion, but most of it was from coal-fired power plants. And in these rapidly urbanizing areas, how important do you think electric vehicles are that would use electricity from coal-fired power plants in many areas? Bueno, yo creo que
en esas situaciones los vehículos eléctricos pueden ser una solución bastante adecuada para evitar todos estos problemas de contaminación. Pero ya lo que hay que tener en cuenta o tratar de imponer no son solo la utilización del vehículo eléctrico como un vehículo privado, sino el compartir este vehículo y tratar de reducir al máximo la utilización del vehículo dentro de la ciudad. Muchas veces utilizamos el vehículo simplemente media hora para ir de un punto a otro y luego volver, y el resto del día lo tenemos ocupado, parado, con lo cual es posible que estos sistemas que se basan en compartir el tema del vehículo, basados también en vehículos eléctricos, pues reducen en gran medida parte de la problemática que se estaba produciendo de contaminación, y además si se favorece este tipo de políticas, pues, con permitiendo acceso, reduciendo el tema de facilitando el parking a estos tipos de vehículos, es mucho mejor todavía para conseguir evitar estas situaciones de congestión. Okay. Great. Carlo, Juan Okay. Jose, thank you. Thank you. Thanks.